Interesante, delicado. ¿Por qué la intolerancia religiosa? Vamos a entrar un poquito en más profundidad con el tema. Quiero darle la bienvenida a Joel. ¿Cómo estás? Joel, un gusto ya llegar a tantos amigos que nos acompañan. Es así, Carola. Qué bendición, de verdad, poder entrar a cada casa, a cada corazón, a cada familia, a cada persona que está viendo siempre este programa. Nuestro cariño y nuestro abrazo para ti, ya que hoy vamos a hablar sobre un asunto que tiene que ver con uno de los regalos más lindos que Dios dio al ser humano, que es la libertad. Entonces, cuando un ser humano interrumpe esa libertad y cuando ve que tú piensas diferente, empieza a agredir, a insultar, a hacer tantas cosas, de verdad eso está creciendo cada vez en nuestro mundo. Y lo vemos en todos los ámbitos, en las escuelas, burlas, vemos en las empresas también. Y vemos hasta en casa allí, Carola. Lamentable, ¿no? Lamentable, es una realidad que vivimos. Algunos datos importantes ya para introducirnos, Joel, al tema que tú seguramente luego nos vas a ayudar a verlo tal vez desde otro ángulo. Casi el 70%, tú sabías, de los habitantes del planeta viven en países con severas restricciones estatales, hostilidades sociales en relación a la libertad religiosa, específicamente de lo que estamos hablando. Arabia Saudita, Pakistán, Irán encabezan la lista de naciones con la peor situación en relación a esta realidad de la que estamos hablando según las investigaciones. Ahora, repasando un poco la historia, Joel, dentro de este asunto, recordemos los mayores casos de intolerancia en el mundo, el genocidio armenio, ¿no es cierto? Uno de los peores, mirando la historia, fue la matanza, la deportación forzada de 1 millón de personas durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Terrible. El Holocausto. El famoso Holocausto, esa época oscura, esa época negra, el exterminio premeditado de 6 millones de judíos por los nazis. ¿Quién no ha acompañado, quién no ha leído, quién no ha de alguna manera vivido a través de la historia esa tremenda etapa, ¿no? La edad oscura. La historia manchada de sangre. Así es. Nuestros libros de historia está llena de sangre, de personas que fueron perseguidas y justamente el tema principal era la religión. Así es. Ahora, qué irónico, ¿verdad, Carola? Mientras que por un lado se ofrece paz, se ofrece amor, se ofrece tantas cosas, por otro lado empieza la persecución. Estamos hablando casi de la misma iglesia, de la misma religión, que por un lado proclama una cosa y sin embargo hace otra cosa. Exacto. Hoy lo vemos entre Israel y Palestina, un conflicto religioso que perdura hasta nuestros días y que también ha matado a miles y miles de personas. El conflicto en Darfur, otro caso también que podemos mencionarlo, un conflicto entre musulmanes y no musulmanes en Sudán y, bueno, se estima otro número terrible, Joel, más de 400.000 personas hasta el día de hoy han muerto solo en este conflicto que se está viviendo en Darfur. Así que a lo largo de la historia vemos realmente esta triste realidad contra algo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Y que ahora lo vamos a entender tal vez desde otra mirada, ¿no? Y qué decir de los atentados que estos últimos años también se ha colocado, donde hay un trasfondo religioso. Exacto. Carola, gracias por traer allí esos datos, allí nos ayudan a visualizar las cosas como están. Y vamos a ver que en la Biblia ya encontramos ese tipo de problema. Desde que el pecado entró, manchó toda nuestra historia en sí. Y más hoy vamos a ver cómo la Biblia trata este tema, porque ese es un tema muy tratado en la palabra de Dios. Gracias allí por tener esos datos. Gracias una vez más por estar allí del otro lado. Qué bueno es estar juntos cada semana. Estamos listos ahora para abrir la palabra de Dios. Y estamos listos para poder hablar sobre uno de los temas que realmente preocupa a nuestra sociedad, preocupa al mundo. Recuerdo de aquella frase conocida, frase célebre de Martin Luther King. Él decía lo siguiente: los seres humanos hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero aún no hemos aprendido a vivir como hermanos. Tremendo, ¿verdad?
Es verdad, tenemos adelanto, tenemos tecnología, tenemos avance científico, avance en la medicina, avance en las comunicaciones, avance en todo. Pero no hemos aprendido a amarnos, no hemos aprendido a tolerarnos, a respetarnos, porque cada vez, si hay un tema que realmente está preocupando y está creciendo en nuestro mundo, tiene que ver con la intolerancia religiosa. Y si nosotros vemos allí el mapa de persecución, hoy las grandes persecuciones, y siempre en la historia han sido, no siempre han tenido un trasfondo político. La mayor de ellas, o las mayores de ellas, siempre han tenido una causa religiosa. ¡Wow! Y eso es triste. Causa la religión. Hace algunos años atrás, en la historia nosotros estudiábamos que el mundo estaba dividido en ideas políticas, en ideologías. Por ejemplo, el mundo estaba dividido entre capitalismo y comunismo. Hoy no. Hoy el mundo está dividido por creencias religiosas. Eso no es el problema. El asunto es que dentro de las creencias religiosas empieza una persecución y va más allá de una idea, de un concepto. Entonces allí nosotros encontramos un problema serio. Porque en el nombre de Dios ya se cometieron muchos crímenes, muchos asesinatos. En nombre de Dios ya hubo mucho adelanto científico, mucho adelanto tecnológico, muchas cosas buenas, pero en el nombre de Dios también hubo persecuciones. ¿Cómo poder comprender eso? Ahora, el problema no está en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios tiene poder, ¿correcto? El nombre de Dios tiene poder para cambiar la vida, para transformar la vida. El asunto es, ¿qué hace el ser humano tomando el nombre de Dios? Como hoy, en nombre del amor, ¿qué cosas se cometen? Tantas cosas terribles. El amor es tan maravilloso, es un don del cielo. Y en nombre del amor, se supone que todas las cosas tienen que ser buenas, pero en nombre del amor se cometen tantas terribles cosas. Y lo mismo sucede con el nombre de Dios. Y vamos a revisar que en la Biblia nosotros encontramos cómo hubieron personas ya, desde hace mucho tiempo atrás, que intentaron justificar aquellas equivocaciones o aquellas ideas que ellos tenían y usaban el nombre de Dios, usando un capricho mental, un capricho individual. Y ellos involucraban a Dios en sus acciones. Sus motivaciones eran incorrectas, sus acciones eran incorrectas, pero ellos estaban pensando de que estaban haciendo bien las cosas. Y por eso vamos a abrir la palabra de Dios. Ahora, antes yo quiero decirte otra cosa interesante. ¿Ya te diste cuenta la paradoja que existe? Esto es inexplicable, de que todas las religiones tienen algo en común. Y que todas te ofrecen paz, todas te ofrecen oraciones, todas te ofrecen algo mejor, todas tienen una línea en común. Sin embargo, muchas de ellas, aquellas que proclaman paz, aquellas que ofrecen algo mejor, también son intolerantes con otras religiones. La pregunta es, ¿qué cosa es intolerancia? Ya estudiamos aquí un concepto, por lo menos en la introducción ya dijimos que intolerancia es el rechazo completo a una persona que cree diferente que yo. Entonces no aguanta la diferencia, no soporta pensar de que otra persona
persona piense diferente, se aferre a algo diferente. Entonces, ¿qué cosa hace? Toma una actitud equivocada. Y su actitud no solamente rechazar, es amenazar, es insultar, es perseguir. Tú ya viste, por ejemplo, padres de familia botando a sus hijos de casa. ¿Por qué? Porque no llevaron la religión de la familia. Yo ya soy testigo de eso. Allí yo ya leí tantas historias, fui testigo de varios hijos que fueron botados de su casa. Fui testigo también de varios hombres y mujeres que fueron echados de su trabajo. ¿Por qué? Por querer ser fieles a su Dios. Y detrás de todo eso hablamos de libertad, ¿verdad? Qué lindo hablar de libertad como un derecho. Eso es precioso. Mas ¿eso se está practicando en las escuelas? ¿Eso se está practicando en las empresas? ¿Eso se está practicando en los hogares, en las casas? ¿De qué tipo de libertad estamos hablando? Mas hoy quiero ver de que en la palabra de Dios, vamos a analizar juntos, ya había un hombre que en nombre de Dios y en nombre de la religión ya empezaba no solamente a perseguir, sino a matar a cristianos. Y para ello voy a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9. Allí encuentro la historia de un hombre llamado Saulo. Fíjate lo que dice la Biblia. Él respiraba amenazas y de muerte. ¡Wow! Tanto era su odio que hasta lo que respiraba era una amenaza de muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Este fue para el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque así se los conocía a los primeros cristianos, como hombres y mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero mientras él iba allí para Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cuando cayó en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estás persiguiendo? ¡Wow! Ahora presta atención. ¿Quién era Saulo? Era un religioso, era un creyente, amaba a Dios, pero él tenía una visión incorrecta de las cosas. Préstame atención aquí. Que tú tengas una visión propia, personal, no significa que estás defendiendo a Dios. Hay muchas personas que toman la palabra de Dios para agredir, para insultar, no para mostrar la verdad. Es verdad que la palabra de Dios, cuando es expuesta con claridad, puede romper nuestra tradición. Es verdad que puede doler porque nos saca de la mentira. Pero otra cosa es usar la palabra de Dios para herir. Ahora, Saulo no estaba hiriendo, Saulo estaba persiguiendo literalmente a los cristianos porque no toleraba la idea de que otro piense igual o diferente que él. Mira hasta dónde llega el ser humano cuando tiene una visión aislada. Su actitud era incorrecta. Y tú quieres saber qué cosa lo llevaba a ser intolerante con los cristianos. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 6. Y allí él explica la razón por la cual él hacía. Mira el versículo 6, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hay una palabra aquí que me llama la atención. ¿Cuál es la palabra? Celo. ¿Qué cosa es celo? Entonces, voy a hablar para ti, que eres un padre de familia, que no toleras que tu hijo, que tu hija pueda estar eligiendo su propia fe. Él o ella quiera servir a Dios conforme dictamina su conciencia, conforme entiende la palabra de Dios. Y tú lo prohíbes y le amenazas. ¿Por qué? Porque tienes un celo. Y tú crees que tienes que defender la religión de tu familia, que es una herencia familiar. Y por eso amenazas, por eso eres capaz de expulsar, de quitar derechos, de quitar tantas cosas. Y tú crees que estás haciendo bien. Porque Saulo pensaba que estaba haciendo bien. Y en nombre de Dios, él empezó a perseguir a los cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró con Jesús. Y esto es lo maravilloso de la historia. Una persona es intolerante, es irrespetuosa, agrede a la otra persona, no ama a la otra persona porque aún no tuvo un encuentro con Jesús. Porque Jesús nos enseña.
enseñó cuando Él estuvo en esta tierra a amar. Y cuando Él estuvo aquí, Él crió puentes para todas las personas. Y esos eran puentes de amor. ¿Correcto? Jesús no levantó muros. Jesús creó puentes. Ahora, ¿cuál es el problema con algunos cristianos? En lugar de crear puentes, empiezan a crear muros. Gracias a Dios que allí Él apareció, Jesús mismo apareció para Saulo. Y le dice, lo que tú estás haciendo en tu visión es incorrecta porque tú piensas que me estás defendiendo. Tú piensas que estás aferrándote a tu religión y quieres que todo el mundo lleve tu religión. Por eso persigues y no toleras a los demás. Pero lo que no sabes es que me estás persiguiendo a mí mismo. Eso está diciendo Jesús para Saulo. ¿Quién sabe? Dios está hablando en este momento para un Saulo. Tú que estás odiando a alguien porque tiene una visión diferente que tú, porque comprende la Biblia de forma diferente, y en lugar de mostrar la verdad que tú encontraste en la palabra con amor, estás insultando, estás agrediendo, estás haciendo cosas equivocadas en el nombre de Dios. Entonces, cuando Saulo se encontró con Jesús, no solamente cambió su nombre, no solamente cambió su historia, no solamente fue transformado, cambiaron para siempre sus actitudes. Tanto así que cuando voy al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8, dice así: yo doy gracias a Dios y Dios es testigo de cómo yo los amo en el Señor. Mientras que antes los odiaba, ahora los ama. ¿Qué cosa cambió en la visión de Pablo? ¿Qué cosa cambió? Esto es lo lindo. ¿Sabes qué cosa cambia cuando tenemos un encuentro con Jesús? Primero, empezamos a amar a todas las personas, incluyendo las personas que piensan diferente. Y no entramos para discutir, no entramos para rechazar. Si tenemos una verdad para mostrar, lo enseñamos con amor. Y si la verdad los hiere, y si la verdad los puede sacar del error, y si la verdad los hace cambiar de idea, gloria a Dios por eso. Pero no estamos para odiar, no estamos para rechazar, no estamos para expulsar, no estamos para eso, estamos para amar. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, cuando ustedes se aman los unos a los otros. Ahora, ¿qué cosa comprendió Saulo? Saulo comprendió lo siguiente, que salvación es un asunto de elección. ¿Me estás comprendiendo? No es un asunto de obligación. Entonces para allí con eso de que estás obligando a tu hijo, a tu hija a seguir la misma tradición familiar que tú. Y estás amenazando, probablemente esta frase te sea familiar: el día que tú cambies de religión estarás traicionando a la familia, el día que tú cambies de iglesia eres despedido de casa. ¿Y cuántos hijos despedidos? ¿Cuántos hombres y mujeres sin trabajo por ser fieles a Dios? Por ser fieles según la luz que recibieron, según la conciencia que tienen sobre Dios. Y cuánto abuso en una época donde se habla de tanta libertad. Y la misma Biblia dice que Dios dio como regalo al ser humano la libertad. Él no gusta de una persona que le sirve por obligación. Entonces probablemente tú estás obligando. Dios no gusta de eso porque Dios dio libertad. Mira, si un día Lucifer se rebeló en el cielo era porque tenía libertad para hacerlo. Si un día Adán y Eva cayeron y desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, es porque tenían libertad para hacerlo. Y cuando vamos a la Biblia encontramos que la libertad es un regalo que Dios dio al ser humano. Cuando vas al libro de Josué capítulo 24, versículo 15, allí dice: escogeos hoy a quién servir. Josué dice: yo no les voy a obligar porque esto es un asunto de libertad. Usa sabiamente tu libertad. Porque Dios te ha dado como un regalo. Dios te hizo un ser inteligente para poder ver qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo verdadero, qué cosa es lo que te conviene y qué cosa es lo que no te conviene. Pero a Dios no le gusta de que tú puedas darle un servicio por obligación o que tú estés obligando o rechazando a los otros porque creen diferente que tú. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 16, que la esencia de la misión de Cristo